Buen día, jóvenes de cuarto bachillerato del Liceo Montessori. Les saluda el profesor Víctor Aguilar. Previo a hablar a la conquista de América, vamos a repasar el descubrimiento de América. Esto se da en la Edad Moderna, justo en el siglo XV. Los turcos ocuparon Constantinopla, es decir, Estambul. Esto interrumpió la ruta comercial de Oriente. En 1453, con ello inició la Edad Moderna. La alianza matrimonial entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fue uno de los acontecimientos que marcó la corona en España. En enero de 1492 finalizó la Guerra de Reconquista, con la expulsión del último grupo de árabes del territorio español. Avances en la tecnología de la navegación, con la brújula, el sextante y la cartografía. Y con ello se surgen las vías de comercio con Oriente. Se da el patrocinio a Cristóbal Colón, quien fue el descubridor de América. Hizo 4 viajes. El primero sale del puerto de Palos el 2 de agosto de 1492. El segundo sale el 25 de septiembre de 1493. Zarpó del puerto de Cádiz. En el tercer viaje, Colón partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498. Y el cuarto viaje, Colón también, para realizar su cuarto viaje, salió junto con su hermano Bartolomé y su hijo Hernando del puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1502. Para hablar de las etapas de la conquista americana, la vamos a clasificar en 2 etapas: la etapa de las Antillas y la etapa continental. En la etapa de las Antillas, la corona española perseguía en América una búsqueda de oro y especies y una ruta hacia las Indias para poder ampliar su comercio. Las Antillas fueron integradas como parte del territorio español y fue la ciudad de Santo Domingo la que convirtió en el centro administrativo de la región y modelo para la colonización posterior. En cuanto a los recursos, las islas no proporcionaron las riquezas esperadas, por lo que se convirtieron en centro de producción agrícola y ganadera. Utilizaron los indígenas como mano de obra esclavizada, ya que fueron sometidos a duras jornadas de trabajo. Sin embargo, ante los abusos cometidos por los españoles y el impacto de las enfermedades traídas de la península ibérica, la población indígena casi desapareció. Hacia 1530 se inició la introducción de esclavos provenientes de África. Durante esta etapa la corona española no prestó mucha atención a las nuevas posesiones, ya que más de un ingreso representaba un gasto, lo que castigaba aún más la economía española y no lograba salir de la crisis. Ahora veamos la etapa continental. La etapa de la conquista del continente se ubica entre 1519 y 1540. Las primeras expediciones que tocaron tierra continental se dieron entre 1516 y 1518. Los españoles notaron que los indígenas del área mostraban un nivel de civilización mayor que los nativos de las Antillas. Vieron que utilizaban oro, plata y otras piedras preciosas como accesorios decorativos. Además daban cuenta de yacimientos de estos metales preciosos. La primera región continental conquistada fue México, entre 1519 y 1522, por Hernán Cortés. Partió de las Antillas y conquistó la Nueva España. El proceso se desplazó desde el sur y en 1524 Pedro de Alvarado inició la conquista de Guatemala y El Salvador. Entre 1529 y 1536 el proceso se extendió hacia el norte. Núñez Beltrán de Guzmán fundó Nueva Galicia, más tarde en Guadalajara. Hernando de Soto exploró el área del río Mississippi en 1540. La otra ruta de conquista fue la que salió de las Antillas hacia 1523 y 1524, que se dirigió a Nicaragua y Panamá hasta llegar al Perú y el resto de América del Sur. Esta es la etapa en la que la corona española tomó en serio las colonias, ya que éstas empiezan a prever los ingresos y se descubre el oro y la plata. La conquista de México. Hernán Cortés salió de Cuba en 1519
con 11 barcos y con instrucciones de Diego de Velázquez y gobernador de Cuba de reconocer la zona de la costa de México y Yucatán. Cuando Cortés desembarcó en la costa y fue recibido por emisarios de Moctezuma, quienes le entregaron regalos que incluían metales preciosos, este decidió desconocer las instrucciones de Velázquez e iniciar el proceso de conquista por cuenta propia. Renunció a los compromisos adquiridos ante el Cabildo de Cuba y fundó la Villa Rica de la Veracruz. Esta fundación era ilegal, ya que para fundar ciudades se necesitaba permiso del rey a través de un contrato llamado capitulación. Cortés logró que el Cabildo de Cuba le diera nuevos poderes y así iniciar un proceso de conquista. De acuerdo con la ley española, escribió sus cartas de relación al rey primero de España y quinto de Alemania como un testimonio legal para afianzar su lugar como conquistador de México. Las guerras entre Moctezuma y los conquistadores fueron evidentes, especialmente cuando Cortés desaprovechó la práctica de sacrificios humanos que hacían los aztecas. Los pobladores de Tenochtitlán desconocieron el poder de Moctezuma por su relación con Cortés. Durante la noche del 30 de junio de 1520, conocida como la Noche Triste, se dio un fuerte enfrentamiento entre los conquistadores y los aztecas, en el que murieron cerca de 800 soldados y unos 5,000 indígenas. Los españoles se retiraron, pero regresaron en 1521 con refuerzos, aprovechando una epidemia de viruela para someter de manera definitiva a los aztecas. Conquista de Perú. Cuando los españoles llegaron a Panamá en 1523, escucharon noticias acerca de tierras llenas de oro. Francisco Pizarro viajó a España, donde obtuvo del rey la capitulación de Toledo, la cual le otorgaba el permiso para conquistar y colonizar esa región. En 1531 Pizarro salió de Panamá con 180 hombres y 30 caballos. Cuando llegó al territorio quechua, se dio cuenta que había una lucha interna por el poder entre los dos hermanos. Esto fue aprovechado por los españoles, quienes impusieron su ley. Pizarro tomó al inca Atahualpa como rehén y pidió un rescate en plata y oro, el cual fue otorgado. No obstante, los españoles juzgaron a Atahualpa y lo ejecutaron. Todo esto provocó el levantamiento continuo por parte de la población quechua. Los españoles formaron Lima como capital del virreinato. Veamos ahora la conquista de Guatemala. La conquista de Guatemala la vamos a dividir en dos etapas. La primera etapa de la conquista a través de las antiguas rutas comerciales mesoamericanas. Pedro de Alvarado llega a esta región de lo que actualmente es Guatemala en enero de 1524. Inició la primera fase de la conquista, la que incluyó El Salvador. Entró por la región de la costa hasta Xetulún y Zapotitlán, donde leyó el requerimiento y pidió a los indígenas que se sometieran a la autoridad del rey de España. Ante la negativa de los indígenas, Pedro de Alvarado inició la conquista. La primera batalla fue en Xetulún, la segunda se llevó a cabo en las cercanías del río Olintepeque en Quetzaltenango. Los escritos de la época indican que fueron alrededor de 3,000 indígenas los que murieron debido a la superioridad de armamento de los españoles. Para evitar que Alvarado llegara a Cumarca, los quichés enviaron un ejército al mando de uno de los príncipes, cuyo nombre, según la leyenda o tradición, se cree fue Tecún Umán. La segunda etapa, luego de la retirada de Pedro de Alvarado, los señoríos de Guatemala seguían en resistencia. En 1526, Jorge de Alvarado, aliado de los señores Cuauhquecholán, México, entró a Guatemala, casi por la misma ruta que su hermano Pedro. El objetivo principal era dominar a los caciques y finalizar el proceso de conquista, para iniciar la organización del gobierno colonial. Los hechos de esta etapa están narrados en dos documentos escritos durante la época de la conquista. El primero es el lienzo de Cuauhquecholán, que está pintado a mano y describe la ruta de conquista seguida por Jorge de Alvarado, y el segundo es una carta
de Jorge de Alvarado escrita al rey de España, donde narró estos enfrentamientos. Tarea. Deberá de realizar una línea cronológica incluyendo fechas, nombres y lugares importantes durante la época de la conquista en América. Todo esto lo va a realizar de forma creativa colocándolo en su cuaderno. Fecha de entrega el día viernes 22 de mayo. Muchas gracias, jóvenes, que tengan un buen día.